Voces del Misterio Express. Leyendas, enigmas, fenómenos paranormales, ufología, sociedades secretas, criaturas extrañas y la parte de la historia que nunca te quisieron contar las encuentras aquí, en Voces del Misterio Express. Y esta noche, en esta parte tan especial de Voces del Misterio Futuro, vamos a dejar que nuestros compañeros virtuales, nuestros compañeros Victoria e Isaías, de inteligencia artificial, nos hablen desde su particular forma de expresarlo del caballo de Troya, de los libros de Juan José Benítez sobre ese pretendido viaje al pasado por parte de las Fuerzas Aéreas estadounidenses a tiempo de Jesús de Nazaret. ¿Qué es cierto? ¿Qué no? Ellos son, en futuro, los que te lo cuentan. Leyendas, enigmas, fenómenos paranormales, ufología, sociedades secretas, criaturas extrañas y la parte de la historia que nunca te quisieron contar las encuentras aquí, en Voces del Misterio Express. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo análisis detallado. Hoy tenemos sobre la mesa una montaña impresionante de fuentes. Hablamos de artículos de hemeroteca, notas de investigación sociológica, críticas literarias y un montón de resúmenes bibliográficos. El objetivo de esta inmersión es explorar a fondo uno de los fenómenos editoriales más singulares, monumentales y polémicos en lengua española. Hola, y tan monumental. Estamos hablando de una saga que ha marcado época. Exacto. Se trata de la saga literaria Caballo de Troya, la famosísima obra del periodista y escritor J.J. Benítez. Quienes conocen un poco el mundo editorial saben que estamos ante una serie inmensa, 12 libros. ¿12 libros? ¿Sí? 12 libros que mezclan de una manera completamente insólita la ciencia ficción, la historia antigua, la teología y, bueno, las teorías de la conspiración. El gancho narrativo es de los que te atrapan al instante. O sea, imaginaos un proyecto ultra secreto del ejército estadounidense en plena efervescencia de la década de 1960. En plena Guerra Fría, además. Eso es, y logran desarrollar una máquina del tiempo. La decisión del Pentágono es usarla para enviar a 2 astronautas al año 30 después de Cristo. ¿Y cuál es el objetivo de una misión tan colosal? Pues ni más ni menos que conocer en persona a Jesús de Nazaret. Madre mía, ser testigos presenciales, observar el pasado sin interferir, como si se tratara de un documental en vivo sobre uno de los eventos más cruciales de la historia humana. Así que, vale, vamos a desgranar esto, porque la idea de unir la carrera espacial con el misticismo del siglo I es una premisa que requiere un análisis muy cuidadoso. Desde luego. El planteamiento es una obra de ingeniería narrativa muy particular y para establecer el tono de este análisis resulta fundamental entender cómo surge todo esto. A ver, en 1984, el primer libro no aparece en las librerías presentándose como una simple novela de aventuras. ¿Qué va, qué va? Irrumpe con la apariencia de un documento real desclasificado. Y a partir de ese punto se transforma en una obra colosal que, durante casi 40 años, ha difuminado constantemente la línea entre la fe, la ciencia y la controversia literaria. Totalmente. La saga ha vendido millones de ejemplares, pero su verdadero logro radica en cómo utiliza el lenguaje frío y aséptico de la ciencia ficción dura y lo combina con técnicas de periodismo de investigación para adentrarse en la figura histórica de Jesús. Es un tema que tradicionalmente se abordaba desde el dogma o la teología pura y de pronto se expone bajo el microscopio de la física cuántica y la estrategia militar. Y para comprender cómo logra que el público entre en ese juego desde la primera página, hay que fijarse en el artificio literario inicial. Como decías, no se vende como una novela al uso. Se presenta como el diario personal, el testimonio póstumo y confidencial de un mayor de la Fuerza Aérea estadounidense. Toda la lectura está envuelta en ese aura de documento clasificado, claro. Exacto.
Los textos describen al milímetro el supuesto programa Swivel, una iniciativa originada en el Pentágono y operada desde la mítica base Edwards, bajo el mando de un general de 4 estrellas llamado Curtis. Bajo ese inmenso paraguas logístico nace la Operación Caballo de Troya. Aprovechando un momento histórico inmejorable. Los años 60, el apogeo de la carrera espacial, y la tecnología que describe el diario bebe directamente de la jerga y los procedimientos de los programas espaciales de la época. Tenemos a los protagonistas, los viajeros. Jason, que es el comandante y oficial de campo, médico y astronauta. Y luego está Eliseo. Eso es Eliseo, el segundo oficial que al principio está confinado al módulo temporal, muy similar a los protocolos del proyecto Apolo, pero que termina participando en misiones de campo. Lo fascinante de todo esto es el motivo subyacente por el cual el autor decide construir un andamiaje tecnológico y militar tan exhaustivamente detallado, especialmente en el primer volumen. Fíjate que las páginas están saturadas de referencias científicas. Sí, las notas a pie de página son una locura. Hay descripciones complejísimas de física de partículas, de ingeniería aeroespacial, diagramas de la nave, protocolos de cuarentena militar. Esta sobrecarga de información técnica cumple una función psicológica vital para la narrativa. Otorga una capa de verosimilitud, ¿verdad? Exacto. Otorga una capa densa y casi impenetrable, al proporcionar un ancla profundamente racional, arraigada en esa ciencia que la sociedad veneraba durante el auge de la NASA, se facilita enormemente la suspensión de la incredulidad. Claro, te lo crees más. Esas analíticas. Ese marco de aparente credibilidad técnica es el vehículo perfecto para introducir después un viaje profundamente místico. Evita que la mente racional lo rechace de plano como una simple fantasía. Es un truco de ilusionismo literario brillante. La estructura narrativa entrega una nave espacial hiperrealista para que la audiencia termine absorbiendo el mensaje espiritual. Y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante. El encuentro. El encuentro, claro. Porque estos militares, formados en el rigor científico del siglo XX y con un enfoque analítico extremo, llegan a la Judea del año 30 después de Cristo. Y cuando se encuentran con Jesús de Nazaret, la descripción que recogen esos supuestos documentos choca frontalmente con cualquier expectativa previa. El contraste es monumental. Lejos de la figura sufriente, solemne, estricta o inalcanzable que ha dominado gran parte de la iconografía clásica occidental durante siglos, el diario describe a un individuo tremendamente jovial. Un Jesús que se ríe. Presenta a un hombre que ríe a carcajadas, que es cercano, atlético y que siempre está dispuesto a compartir enseñanzas espirituales de una manera accesible, totalmente desprovista de rituales complejos. Es un choque tremendo para los personajes. Y esta caracterización desencadena el arco narrativo fundamental de la historia, que es la evolución de los propios viajeros temporales. Jasón, el comandante encargado de mezclarse con la población local, y Eliseo, en el módulo, ambos sufren una metamorfosis total. Pasan de ser observadores clínicos, militares regidos por un escepticismo absoluto, a sentirse irremediablemente cautivados. Gradualmente, casi a su pesar, van abrazando el mensaje de este nazareno, que resulta ser muy distinto al de las instituciones religiosas tradicionales. Resulta muy curioso cómo esa transformación interna de los personajes sirve de puente para explorar un universo histórico inmenso. Y el autor no se detiene únicamente en la figura central. Los textos tejen una red donde los personajes bíblicos que todo el mundo conoce adquieren una textura casi periodística. Se humanizan muchísimo. Sí. Se describen los matices políticos de Poncio Pilato, la personalidad de María Magdalena o las motivaciones de Judas Iscariote. Pero donde verdaderamente brilla ese afán por el detalle es en las figuras secundarias que la historia oficial suele pasar por alto. El nivel de meticulosidad llega al punto de desglosar las dinámicas familiares completas. Así es. Y ese es un recurso narrativo muy potente. En lugar de mantener a la familia en un plano abstracto, la novela ofrece una lista detalladísima de los hermanos de Jesús. Me acuerdo de esa parte. Se nombra a Santiago, a Miriam, a José, a Simón, Marta, Judas, Amós y finalmente a Ruth, presentándola como la menor. Tela. Al aportar nombres específicos, rencillas familiares y personalidades concretas a personajes que los textos clásicos apenas mencionan de pasada, el relato adquiere una tridimensionalidad asombrosa. Quien lea esos pasajes siente la inmersión propia de una crónica costumbrista del siglo I. Totalmente. Además, es importante destacar el efecto sociológico de este enfoque.
Al contrastar el texto con las creencias tradicionales, se observa que las enseñanzas de este Jesús difieren notablemente de las doctrinas clásicas. La obra moderniza el mensaje. Le da un toque muy actual. Le da un barniz que encaja a la perfección con la espiritualidad contemporánea, alejándolo del concepto de culpa institucional y enfocándolo hacia una visión del universo mucho más cósmica. Ese nivel de detalle biográfico y esa reinterpretación cósmica crearon un universo demasiado rico para limitarse a un solo libro. Y eso nos lleva directamente a la inmensa odisea editorial, un fenómeno que abarca casi 4 décadas, desde 1984 hasta 2022. Menuda locura de cronología. Mantener la atención del público durante tantas generaciones con el mismo misterio es una proeza. Ante una obra de 12 volúmenes, la cronología puede resultar abrumadora. En lugar de una simple línea temporal, los textos parecen agruparse por misiones temáticas para ir rellenando los vacíos históricos. Si analizamos la estructura de publicación, vemos un patrón fascinante de expansión temática. Todo arranca con la pasión y muerte en los primeros libros, detallando día por día los eventos de marzo y abril del año 30. Jerusalén, sí. Pero pronto la obra necesita explorar otros horizontes. Es entonces cuando aparecen entregas como la cuarta y la séptima que se dedican a investigar la llamada vida oculta de Jesús. Hablamos de esos enormes vacíos biográficos antes de su ministerio público. Nazaret y Nahum. Eso es. E incluso detallan la vida de figuras periféricas como Juan el Bautista. Luego hay volúmenes con una carga teológica mucho más densa, como el sexto libro titulado Hermón. En él se explora la premisa de cómo el mensaje original, puro y cósmico, fue malinterpretado y corrompido deliberadamente por sus propios seguidores con el paso del tiempo. Y la saga no deja de reinventarse, porque mucho más adelante, en la 11ª entrega, da un giro narrativo cambiando la perspectiva por completo, al centrarse en el diario de Eliseo, el segundo piloto. ¿El diario de Eliseo en 2019? Exacto. Hasta culminar en el 12º libro, Belén, publicado en 2022, que recupera páginas supuestamente suprimidas del año 27. Lo llamativo de esa última entrega es la radiografía política que hace de las sectas judías de la época. Fariseos, saduceos, Celotes, esenios y nazarenos. Todo ello para construir el argumento de que la figura central era completamente independiente y no pertenecía a ninguna facción. Si conectamos esto con una perspectiva más amplia del mercado editorial, se evidencia una estrategia maestra. Cada nueva revelación literaria en esta vasta cronología se justifica, dentro de la ficción, mediante la aparición de un nuevo acertijo. Un manuscrito que faltaba. De pronto surge el anuncio de unas páginas traspapeladas, una clave informática desencriptada o un segundo diario recién descubierto. Al estructurar las publicaciones de esta manera, el formato de manuscrito encontrado mantiene vivo un misterio metaficcional durante casi 40 años. Engancha muchísimo. Quienes siguen la obra sienten que están participando en el descubrimiento progresivo de una verdad oculta, esperando la siguiente filtración de datos. Es una técnica narrativa inmersiva que convierte a la audiencia en cómplice del secreto. Entonces, ¿qué significa todo esto realmente? Llegamos al terreno más espinoso de todo el análisis. ¿Se trata de un diario real, una novela de ciencia ficción excepcional, o hay algo más oscuro detrás? La controversia. La inmensa controversia gira en torno a la calculada ambigüedad que se ha mantenido durante décadas. Existe un doble discurso muy evidente en las fuentes que hemos repasado. Por un lado, las hemerotecas conservan una famosa entrevista en la que el periodista Jorge Saldaña pregunta directamente al autor si la obra es una novela o si él mismo ha viajado en el tiempo. Esa entrevista es mítica. La respuesta en ese plató fue escueta y tajante. Dijo, es una novela. Sin embargo, la narrativa oficial en plataformas web actuales proclama abiertamente que la historia no es una novela, sino una narración inspirada en hechos reales, defendiendo a capa y espada que la fuente primigenia es el legado genuino de aquel militar estadounidense fallecido. Esa permanente dualidad entre la admisión literaria en ciertos foros y la reivindicación de hechos reales en otros es el caldo de cultivo ideal para el conflicto. Y paralelamente a este debate metaficcional, las fuentes documentan acusaciones muy serias y formales de plagio por parte de diversos investigadores y críticos literarios. Investigaciones muy profundas, además. Investigadores de fenómenos paranormales y críticos como Antonio Rivera, Jesús Biorlegui y de manera muy destacada Antonio Luis Moyano en las páginas de la revista Más Allá de la Ciencia han publicado extensos análisis comparativos que cuestionan severamente la originalidad de la obra.
Los reportes de esas investigaciones son verdaderamente minuciosos. La pregunta evidente que se hace cualquiera es: ¿cuáles son las fuentes originales que supuestamente han sido copiadas? Cuadro. Los críticos exponen que la inmensa mayoría de los datos históricos, las descripciones meticulosas y, de forma muy específica, las complejas enseñanzas esotéricas atribuidas a Jesús en la saga, provienen de textos anteriores que jamás son acreditados en los libros. Textos muy particulares. La principal obra señalada es el Libro de Urantia. El Libro de Urantia es una pieza clave en todo este rompecabezas. Se trata de un extenso texto teológico, filosófico y cosmológico de autoría anónima, que surgió en la década de 1920 en Estados Unidos. Un libro bastante esotérico. Presenta una visión del universo enormemente compleja, estructurada en superuniversos y dimensiones espirituales, con un lenguaje que mezcla lo místico con lo casi científico. Los críticos han colocado pasajes del Libro de Urantia junto a los diálogos de Caballo de Troya para demostrar paralelismos que consideran innegables. Palabra por palabra en algunos casos, según apuntan. Pero la controversia no acaba ahí. También señalan influencias directas de las llamadas cartas de humo. Ostras, el caso Humo. Este fue un sonado fraude ufológico orquestado en España durante los años 60 por José Luis Jordán Peña. El creador de este engaño enviaba correspondencia haciéndose pasar por extraterrestres, utilizando una prosa densa llena de neologismos científicos y reflexiones filosóficas. Y claro, la conexión es el tono. Los investigadores sostienen que ese peculiar tono pseudocientífico para explicar realidades espirituales fue absorbido y replicado en los diarios del mayor estadounidense. A esto se suma el apunte de que el propio argumento central, o sea, militares viajando en el tiempo para presenciar la vida de Jesús, ya había sido explorado en relatos cortos de ciencia ficción publicados en revistas anglosajonas mucho antes de los años 80. Ya existía el concepto. Todo este volumen de crítica documentada generó una presión enorme sobre cualquier autor. Según las fuentes, la respuesta ante estas acusaciones no se basó en desmentir los paralelismos textuales mediante comparativas, sino que adoptó una postura mucho más beligerante. En efecto, los artículos que analizan el conflicto señalan que la defensa recurrió frecuentemente a lo que en retórica se denomina argumento ad hominem. Atacar a la persona. En lugar de entrar a debatir el dato concreto o explicar la posible inspiración en el Libro de Urantia, la estrategia consistió en atacar frontalmente la credibilidad y las intenciones de los críticos. Se les tachó públicamente de individuos motivados por la envidia, descalificándolos como indignos por atreverse a cuestionar la integridad y el propósito de la obra. Es una táctica de blindaje brutal. Y, curiosamente, en lugar de apagar el fuego, polariza aún más la situación. No busca convencer al detractor, sino proteger la fe del seguidor incondicional, desacreditando al mensajero. Mantener el misterio intacto a pesar de las pruebas en contra es un fenómeno digno de estudio sociológico. Esto plantea una pregunta crucial acerca de cómo la sociedad contemporánea consume la información. En una era de sobreinformación, el debate en torno a la autenticidad, los supuestos plagios y las defensas acérrimas se convierte en un fenómeno paralelo casi tan fascinante como la literatura en sí. Se retroalimentan. Y evidencia el inmenso poder de gravitación que ejerce todo aquello etiquetado como oculto, censurado o clasificado. En muchas ocasiones, el velo de misterio y persecución que rodea la creación de una obra alimenta su mitología de una manera mucho más efectiva que la transparencia absoluta. El conflicto en sí mismo se vuelve parte del atractivo de la franquicia. Es una reflexión contundente para ir cerrando este análisis. El recorrido de hoy abarca frentes muy diversos. Desde ese frío escepticismo militar dentro del módulo temporal del proyecto Swivel en los años 60, caminando junto a un Jesús sorprendentemente jovial por la Judea del siglo I, hasta aterrizar de lleno en las trincheras de la controversia literaria del mundo real. Ha sido un viaje intenso. Caballo de Troya trasciende la etiqueta de simple novela. Es un reflejo monumental del inagotable deseo humano por conectar, sin filtros, con los orígenes de nuestra cultura. La obra logra una síntesis insólita entre la fascinación moderna por la tecnología aeroespacial y la búsqueda milenaria de respuestas trascendentales. Absolutamente. Analizar este fenómeno aporta un valor enorme para entender cómo se construyen los grandes superventas y cómo el aura de una historia real censurada es capaz de capturar la atención de multitudes durante décadas.
Sirve además como un recordatorio indispensable sobre la necesidad de mantener el pensamiento crítico y la destreza para cuestionar siempre el origen de las fuentes documentales. La capacidad de maravillarse ante una gran historia no tiene por qué anular el rigor del análisis crítico. Y antes de dar por finalizado el tema, conviene dejar sobre la mesa un escenario hipotético, una idea para reflexionar que subyace en el fondo de todo este debate metaficcional. Adelante con ello. Si en un futuro distante la humanidad lograse inventar el viaje en el tiempo de forma empírica y demostrable, y unos exploradores regresaran con un diario verídico repleto de grabaciones que contradijeran de forma frontal y absoluta todo lo que los libros de historia y las religiones organizadas han enseñado durante milenios. La que se armaría. La pregunta es, ¿habría capacidad real como sociedad global para asimilarlo como una verdad histórica irrefutable? ¿O la reacción inmediata sería descartarlo, protegiendo los dogmas establecidos, tachándolo de fraude monumental, herejía moderna o un simple experimento de ciencia ficción? Con esa inmensa incógnita cerramos la sesión de hoy. Ha sido un recorrido denso y lleno de matices. Leyendas, enigmas, fenómenos paranormales, ufología, sociedades secretas, criaturas extrañas y la parte de la historia que nunca te quisieron contar las encuentras aquí, en Voces del Misterio Express. Voces del Misterio Express.